Hola, te saluda el pastor Joab Antesana y te doy la bienvenida a un nuevo bosquejo, al bosquejo de una lección, la verdad, bastante interesante, lección que lleva por título La Iglesia y la Educación. Así es que vamos rápidamente a bosquejar la lección número 9. Hay algo que es bastante interesante. Quienes pertenecemos a una iglesia, quienes hemos crecido de repente en una iglesia, tenemos muchos recuerdos, pero también estamos, creo que conscientes de que hemos aprendido muchas cosas en la iglesia. En la iglesia, por ejemplo, desde muchos años se aprendió ya a profecías, a explicar, a enseñar las profecías. Hemos aprendido a estudiar la Biblia y en consecuencia otros libros. Muchos han aprendido de repente a predicar, a dirigirse en público, a desenvolverse frente a personas. Bueno, cualquier área que tú hayas aprendido en la iglesia, a lo que quiero llegar es que siempre hemos aprendido algo y la iglesia siempre nos está enseñando algo. Por eso es que tiene este título, La Iglesia y la Educación. Ahora, lo que hemos estudiado toda esta semana, vamos a bosquejarlo, o vamos a verlo, mejor dicho, en dos objetivos, recordando que hay muchas cosas que se aprenden en una iglesia. En nuestro primer objetivo vamos a ver cuál debe ser la convivencia en la iglesia. Y en el segundo objetivo estaremos viendo el llamado que nos hace Cristo a ser luz en este mundo. Con estos dos objetivos vamos a trabajar, así es que vamos rápidamente al desarrollo o la exploración de nuestra lección. Vamos a trabajar entonces con el primer objetivo. ¿Cómo debe ser la convivencia en la iglesia? Y esto es fundamental. Ahora, para que entendamos muy bien esto, hay que recordar que la iglesia no le pertenece al hombre y tampoco fue ideado por el hombre. La iglesia tiene su origen y le debe todo a Dios. Entonces, para ello, obviamente debe de basarse en lo que dice la Biblia. Al respecto, Romanos 12 aconseja a la iglesia a no amoldarse a lo que hace el mundo. Es decir, debemos de ceñirnos a lo que dice la Biblia. No al revés, ya hemos explicado esto constantemente. Todo debe moldarse a la palabra de Dios y en la iglesia ocurre lo mismo. No debemos de seguir los esquemas, los paradigmas que hay afuera que contradicen a la Biblia. Dentro de este concepto de no amoldarnos a lo que hace el mundo, en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo describe algunas características. En primer lugar, no debemos buscar nuestros propios beneficios, nuestros intereses egoístas. La iglesia no está para ello. La iglesia no está para que yo me beneficie, para que yo saque un provecho egoísta. No. La iglesia es una comunidad, es una hermandad, es una familia, es un cuerpo. Y todo debe ser pensado siempre en cómo beneficiar a la iglesia, más no esos deseos egoístas. En segundo lugar, el apóstol Pablo refuerza mucho el buen trato. Los tratamos con ternura, dice, tratamos con cariño. Y eso debe de primar dentro de las relaciones en una iglesia. Ahora, queridos líderes, nuestro papel como dirigentes de iglesia es la de siempre buscar la unidad y no causar división, no causar enemistad. Siempre es bueno buscar la unidad, un buen trato, palabras dulces, palabras agradables, un trato cálido, ayuda en la iglesia. Por último, otro de los consejos que Pablo nos da es entregar nuestros dones, nuestros talentos a la iglesia y al servicio. Pablo dice, ojalá no solo les hubiéramos dado el evangelio, sino también nuestras vidas. Es decir, hay que servir a la iglesia. Obviamente, recordando que en primer lugar es la familia y luego está la iglesia. Pero estos tres consejos personalmente comparto de lo que está en Primera de Tesalonicenses 2. Si ustedes tienen más, por favor compartan. Ahora, continuando, es cierto que esto debe de ayudar en la convivencia de la iglesia, pero hay un punto fundamental. Y ustedes pueden ver en esta imagen y tiene que ver con el estudio. Salmos 22:5 nos lleva a reflexionar que algo fundamental en la iglesia es el conocimiento, es el estudio de la verdad, el estudio de la Biblia. Es decir, todo lo que hemos visto antes, un buen trato, buenas relaciones, servicio,
es bueno y a veces queda en teoría porque no está siendo alimentado por el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Esto ayudará a que todo lo demás sea una realidad en la iglesia. Entonces, aquí vemos de forma rápida cuál debería ser la convivencia y la base en una iglesia. Y esa base, repito una vez más, es el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el segundo objetivo, el llamado que Dios nos hace para hacer luz en este mundo. Y vuelvo a repetir esto, este llamado viene de parte de Dios, de parte de Cristo. En Mateo 5 el Señor Jesús nos pide, por favor, ser la luz de este mundo. Y es que las personas están viviendo en oscuridad. Si tú estás aquí, si tú estás escuchando, si has estudiado tu lección, si tú crees en Dios, es porque has recibido esa luz, pero posiblemente algún familiar tuyo, tu vecino, tu amigo, vive en oscuridad. No sabe en quién creer, no sabe qué hacer, no sabe a quién ir. Entonces, por eso nosotros debemos ser la luz. Cristo dice, no se puede esconder, la luz no se prende para ocultarla. Tú debes alumbrar a este mundo. ¿Y cómo? Vamos a ver estos 3 consejos. Número 1, debes de iluminar con el conocimiento de Dios. Esta es una luz que solo viene del conocimiento de Dios. En segundo lugar, es necesario entender que hay necesidades, que hay personas que tienen muchas necesidades. Y en tercer lugar, conducirlos a través de nuestras acciones. Con estos 3 puntos vamos a ir desglosando la forma como debemos iluminar a este mundo. Vayamos con el primero, a través del conocimiento de Dios. Juan 17:7 dice, 17:17, perdón. Aquí el apóstol Juan escribe algo muy interesante. El Señor Jesús está orando y dice, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. ¿Dónde yo voy a conocer a Cristo? ¿Dónde yo voy a conocer a Dios? ¿Dónde yo voy a conocer y entender esa verdad? Es cuando yo estudio la Biblia. Ahí yo voy a encontrar todo ese conocimiento en la Biblia. Yo voy a encontrar a Cristo, me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me vas a buscar en mi palabra de todo corazón. Y acá viene un punto crucial. Para que yo dé a conocer a Dios, yo debo de conocer a Cristo. Es decir, es necesario conocer a Dios para hablar quién es Dios. Y esto es lógico, sino ¿qué hablo, qué enseño si yo no conozco a Dios? En segundo lugar, Juan 16:13 nos recuerda que para conocer a Dios, para entender las verdades que están en la Biblia, yo debo de ser guiado por el Espíritu Santo. Yo necesito depender del Espíritu Santo. Esto ya lo hemos estudiado, pero es necesario recordar que debemos depender del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que yo voy aprendiendo, todo lo que yo voy conociendo, debe de ser transformado en acciones. La palabra de Dios me transforma, la palabra de Dios es algo activo, pero yo también debo demostrar acciones para hacer luz. Yo debo actuar. ¿Y cómo voy a actuar? Bueno, vamos a recordar lo que nos dice Lucas capítulo 4. En esta parte, el Evangelio de Lucas nos hace recordar que en este mundo hay necesidades. Todas las personas tienen alguna necesidad. Cuando Cristo vino a este mundo, y justo en Lucas 4 del 16 al 23, Él dice, he venido para dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, para ayudar a las personas. Y si nosotros vemos a las personas, entendamos que tienen diferentes necesidades. No hay persona en el mundo que no tenga necesidad. Hay personas que están ciegas espiritualmente, viven confundidas con sus creencias, con sus ideas. Tengo que darle luz. Hay personas que lamentablemente están viviendo esclavizadas por algún vicio, por el pecado. Yo tengo que llevar libertad a esas personas en el poder de Cristo. Hay personas que tienen necesidades físicas, necesidades materiales. Por eso, vuelvo a repetir, yo debo de ver esas necesidades, yo debo de estar atento a ellas. Me gustó mucho lo que decía el deseado a todas las gentes. Todo aquel que dice seguir a Cristo debe entender que ha asumido un compromiso de llevar salvación. En otras palabras, yo no puedo decir que soy cristiano, yo no puedo decir que soy seguidor de Cristo, yo no puedo decir que soy adventista si yo no estoy haciendo algo para ayudar a otras personas.
Si yo no estoy haciendo algo para ayudar a los demás, no, en mí ya hay un compromiso de llevar salvación. Y en segundo lugar, yo debo estar listo a suplir esas necesidades. Por eso es que la iglesia trabaja en equipo y esto es el resultado de una correcta educación. Esto es lo que hace la iglesia y a esto también se conduce en los colegios a los alumnos para que ellos estén dispuestos a ayudar a las personas. Por otro lado, a través de las acciones. Ya hemos visto, hay que ver las necesidades, hay que alimentarnos de la palabra de Dios, hay que prepararnos, pero también a través de las acciones, decíamos. La parábola del buen samaritano es el ejemplo más claro aquí. Un samaritano ayudando a un judío, un hombre despreciado por los judíos ayudándolo. La parábola del buen samaritano nos enseña que en este mundo no hay diferencias, en este mundo no hay grupos favoritarios o que reciben mayor favor de Dios y otros no. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Entonces, cuando Cristo dice a través de tus obras tú tienes que ser luz, se refiere a través del servicio que yo voy a dar, a través del ayudar a otras personas, tal como Cristo lo haría. ¿Se dan cuenta? Yo soy luz para las personas, para el mundo, a través de mi estudio, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy luz cuando veo que hay necesidades y organizo para ayudar. Yo soy luz cuando llevo ayuda a esas personas. Velemos por las necesidades físicas que puedan presentar, alimento, ropa, enfermedades. Tenemos que movernos para ayudar a esas personas. Debemos estar pendientes de algún enfermo, de alguna persona que está doliente, de un convaleciente. Nosotros debemos estar orando, preguntando, debemos estar ahí. Y por supuesto, todo esto debe ser motivado por el amor y será a través de esas acciones de amor que nosotros estaremos compartiendo el mensaje de salvación. A través de esos actos, a través de esos gestos, aquellas personas verán esa luz que necesitaban, esa luz que es nuestro Señor Jesús. Hay mucho trabajo que hacer. Presentemos a Cristo con nuestras acciones. Muy bien, como ya es costumbre en estos bosquejos, vamos a resumir todo lo que hemos estudiado respondiendo a estas preguntas. Primero, ¿qué grandes cosas has aprendido en tu iglesia? ¿De qué forma te ayudó en tu aprendizaje, en tu desarrollo? ¿Por qué es necesario conocer la Biblia para conocer correctamente a Dios? El estudio, el culto personal. Y por último, ¿cómo puedes saber que en este mundo yo estoy siendo luz para las personas? ¿Cómo puedo saberlo? Pues creo que propicio que nos analicemos. Por supuesto, también te animo a que tomes esta decisión. Queridos amigos, es momento de actuar. Decidamos con nuestra familia o grupo pequeño poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Organicémonos para llevar ayuda a quienes están necesitados precisamente esa ayuda. Seamos esperanza para los afligidos y luz para quienes están viviendo en este mundo oscuro. Y les animo a estudiar la siguiente lección, que por lo visto será una preciosísima lección: la educación artística y científica. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.